Hola, buen día. Mi nombre es Silvio Alexis Gabriel López. Soy alumno de la licenciatura en Derecho de la Universidad Cooks. El día de hoy les voy a hablar de mi tema de investigación, de la materia de seminario de investigación, eh, el cual mi tema es la adquisición de vivienda para jóvenes entre 21 años y 35 años en la Ciudad de México. Como parte de la introducción de este trabajo, podemos encontrar que en el trabajo veremos las diferentes contextos que tenemos los jóvenes, los medios legales, los económicos, los sociales, los políticos que contamos para fin de adquirir una vivienda que forma parte, uno, de un derecho y dos, de un patrimonio que a la larga todos buscamos construir. Dentro de los antecedentes encontramos al autor Manuel Perlo y Silvia Inclán, que tiene un libro muy bueno que se llama Rumbo al futuro de México, rumbo a 2035, el cual básicamente no solo te plasma este problema de la adquisición de vivienda, sino diversos otros problemas sociales que enfrentaremos como sociedad y como nosotros, principalmente los jóvenes, seremos quienes absorban el mayor impacto de esto. Eh, Además de esto, tenemos que diferentes medios, principalmente el medio, bueno, el Economista es una revista que habla de temas políticos, económicos y diversos de este tipo, de una manera más científica, más profesional, sin tanto, sin tanto amarillismo. Es nuestro principal, por así decirlo, aliado o fuente para ese tipo de temas, porque es el que constantemente está sacando notas periodísticas relacionadas con uno u otro de estos temas que afectan tanto a nosotros como jóvenes de manera social y económicamente. Bueno, como planteamiento del problema tenemos que, pues, debido a la situación post-COVID, han surgido muchos problemas socioculturales, socioeconómicos que no habíamos visto o no habíamos tomado en cuenta, bueno, más bien la sociedad, fuera de nosotros, los jóvenes que somos quien vivimos esta situación. Por ejemplo, una enorme inflación que no se ha visto en los últimos 20 años, tanto mundial como nacional, siendo esta la cual ha sido, pues, un mayor detonante, tanto que nos ha dificultado la, la adquisición de la vivienda, la movilidad social, el poder adquisitivo, que ha restringido muchísimo, lo cual es uno de los factores más importantes para adquirir una vivienda. Eh, bueno, dentro de esto también veremos que cada vez es más difícil acceder a una vivienda. Dentro de las preguntas de investigación, las generales serían cómo la adquisición de vivienda en Ciudad de México, cuáles son los aspectos que permiten la adquisición de vivienda en Ciudad de México, y los específicos ya sería abocarnos directamente a un sector en específico, en este caso serían jóvenes entre 21 años y 35 años de edad en la Ciudad de México. Serían cuáles son los medios y las condiciones para que los jóvenes puedan adquirir una vivienda en Ciudad de México, o qué mecanismos legales, económicos y sociales cuentan los jóvenes para poder adquirir una vivienda en Ciudad de México. Dentro de los objetivos tenemos objetivos generales y específicos. Los objetivos generales sería explicar la adquisición de vivienda en Ciudad de México, al igual de describir aspectos generales de la adquisición de vivienda en México. Los específicos serían estructurar la adquisición de vivienda entre jóvenes de 21 y 35 años, eh, construir construir la situación actual de los jóvenes entre 21 y 35 años. Como justificación, pues bueno, como les menciono, que a raíz de la pandemia, pues muchos problemas como estos han sido cada vez más evidentes, y sobre todo por el tema económico, de que cada vez hay salarios más precarios. Nosotros como jóvenes pues cada vez tenemos más difícil la posibilidad de adquirir un inmueble, o bien solo tener un salario para vivir. O sea, la mayoría solo percibe un salario que le permite sobrevivir. Dentro de la viabilidad es más o menos, pues si bien nuestro tema tenemos un corto tiempo, eh,
Nuestra viabilidad es buena, ya que no necesitamos como tal tantos recursos económicos, o sea, aunque tenemos poco tiempo, no necesitamos un recursos económicos, dado que mucha de nuestra información va a ser traída de fuentes digitales o fuentes bibliográficas, libros físicos o digitales. Eh, También algunas deficiencias que encontramos es de que tanto hay un sector de la población que es afectado, hay otro sector pues que no lo es tanto. Y entonces esa sería nuestra deficiencia, dado que hay tanto hay jóvenes que ganan sus 6,000 pesos como hay jóvenes que ganan sus 100,000 pesos. O sea, es una deficiencia que encontramos en la investigación, lo cual pues obviamente para una persona de 100,000 pesos pues no tiene las mismas desventajas o mismo contexto que le imposibilitan la adquisición de una vivienda, dado que una persona de, de 6,000 pesos está más enfocada en sobrevivir, mientras pues una persona de 100,000 pesos tiene un poco más de flexibilidad al momento bueno, flexibilidad y un poco más de preferencia, tanto para adquirir créditos, para mantener un estilo de vida. O sea, una persona de 6,000 que gana 6,000 pesos tiene que preocuparse en sus pasajes, su comida, todo ese tipo, mientras pues, el otro tiene esas necesidades cubiertas. Mi variable dependiente sería si se diera mayor remuneración salarial a los jóvenes, estos podrían costearse una vivienda, lo cual pues, es cierto. Al igual que si se regulara la especulación inmobiliaria en Ciudad de México, esto permitiría que los jóvenes pudieran adquirir una vivienda a menor costo. Totalmente cierto de que en Ciudad de México uno de los grandes factores económicos, bueno, motores económicos sería la especulación inmobiliaria, siendo que hay zonas demasiado, ¿cómo se llama? Con demasiada plusvalía, que muchas veces no lo vale y generalmente desplaza a las personas que pudieran vivir ahí, y generalmente la mayoría de los trabajos pues están cerca de este tipo de zonas, lo cual tanto te dan todo, ¿no? Transporte, tiempo de tu vida que tardas en transportarte, pues todo eso se va acumulando. El tipo de alcance de mi investigación es correlacional. Esto porque tiene el propósito de conocer la relación o el grado de conexión entre cada aspecto particular, mediante la prueba de hipótesis correlacional y la aplicación de técnicas estadísticas que se estima la correlación. El tipo de forma sería, bueno, el tipo de redacción sería igual correlacional, dado que conceptualizamos primero las variables, o sea, primero conceptualizar qué es vivienda, qué es, para empezar, qué es jóvenes, qué es adquisición, o sea, todo tipo de conceptos, nociones, para que tú tengas las nociones de qué se está hablando. Posteriormente, hacer su análisis y posteriormente ver su relación que existe entre ambas. Eh, bueno, dentro de mi marco teórico tendríamos el capítulo primero, que sería la adquisición inmobiliaria en México, y sería una entrada de cuánta población tiene vivienda en México, que bueno, de acuerdo a datos de INEGI del 2020, existen 35.3 millones de viviendas, y cerca de 7 de cada 10 personas son propietarias de un hogar o lo están pagando. Esto quiere decir que pues, sí hay buenos números. Sin embargo, pues habría que ver las condiciones en las que están viviendo, que muchas veces son heredadas o mucha gente vive en esa casa, cuando pues, supongamos, ¿no? Es una casa para tres y viven ahí 6, 7 personas, pues obviamente pues ya ya hay un poco de vicio ahí, ¿no? También que el 70% de los mexicanos viven una vivencia una vivienda propia o rentada, o que está en proceso de pagar. El 18% vive en un ambiente de casa o departamentos rentados, el 14% vive en un ambiente de inmuebles prestados, y el 2% restante vive en una diferente situación. Eh, Posteriormente, vemos aquí como en el segundo sería población con casa propia en Ciudad de México, y vemos que en Ciudad de México se ubica como la segunda entidad con mayor número de habitantes, de acuerdo
a los resultados de los censos de población y vivienda de INEGI del 2020, la cual pone cerca de 9.209.944 habitantes, siendo en Ciudad de México que existen alrededor de 2.756.316 viviendas particulares habitadas a nivel, y siendo que a nivel nacional existen 35.219.141 viviendas. De hecho, sería México, bueno, Ciudad de México la segunda entidad con mayor casa de viviendas particulares habitadas, de acuerdo a INEGI. Como nuestro segundo capítulo encontramos los créditos hipotecarios en México. Algunos requisitos serían, por ejemplo, varía dependiendo del banco al que tú vayas, pero sería tener cierto rango de edad. Por ejemplo, no es lo mismo lo que te presta a ti siendo una persona de 20 años que una persona de 40 años. ¿Cuál sería otro? No estar en buro de crédito, tener cierto empleo, ver seguros de vida, seguros de daño, algún aval que tengas. Por ejemplo, también existe otro que es el crédito hipotecario para la adquisición de vivienda. Este es un préstamo que se otorga a personas para que puedan comprar una casa o un departamento. Este tipo de crédito es el más común en México, yo diría que en el mundo. También es ofrecido por diversas instituciones gubernamentales, que serían como Infonavit, Fobiste, entre otras. Una de las características de esta es de que tiene un monto de crédito, tiene un plazo, una tasa de interés, un cierto tipo de pago, te pide una garantía, un seguro de vida o de hogar. Por ejemplo, el crédito Infonavit es un crédito que te está ofreciendo México a través del Instituto Nacional de Vivienda de los Trabajadores, con el objetivo de ayudar a los trabajadores afiliados a adquirir una vivienda digna y adecuada. Dentro de sus características principales serían un financiamiento que a través de Infonavit se te puede financiar hasta el 95% del valor de la vivienda, el monto del crédito, los plazos, tasas de interés que puede ser fija o dependiendo del salario del trabajador o la comodidad que éste elija para poder tramitar su crédito, su tipo de pago, seguros de vivienda. Existe una mayor flexibilidad puesto que tú ya tienes cierto antecedente para estar con ellos. También el crédito Fobiste sería igual, te otorga un financiamiento de hasta un 100% del valor de la vivienda, un monto de crédito que varía dependiendo del salario y el tiempo que tú hayas pedido, que lleves afiliado a Fobiste. El plazo puede ser hasta de 30 años. La tasa de interés puede ser tasa fija o dependiendo del salario del trabajador, igualmente la modalidad que escoja. Los pagos pueden ser descuentos directos de nómina o pueden ser dependiendo como tú lo tramites. Los seguros de vivienda, la flexibilidad, los plazos, los pagos, todo ese tipo de cosas, pues igual ahí vienen contempladas. Igual diversos abogados, por ejemplo, aquí comentan, bueno, en la investigación van a ver que comentan que es importante tener un contrato de compraventa, o sea, estar bien seguro de con quién ponemos nuestro dinero, puesto que existe eso al final de cuentas no son pocas cantidades, pues es necesario que estemos bien cubiertos en ese aspecto para no perder todo. Bueno, igualmente para obtener un crédito se te hace una investigación y generalmente se te pide cierta documentación desde acta de nacimiento, principalmente que acredites tu estilo de vida, que tienes un modo honesto de vivir, que puedes pagar el crédito. Posteriormente una evaluación y una aprobación, después un firmado y se te dicen cómo va a ser tu pago, ¿no? Bueno, la tasa de interés serían existen dos, la tasa fija y la tasa de crédito creciente. Siempre es recomendable una tasa fija, dado que al final de cuentas, si una tasa es del 10%, sabes que vas a pagar 10% y que no va a estar cambiando de acuerdo a la inflación o X o Y movimiento que tenga en la economía.
lo cual pues al final de cuentas, por ejemplo, en pandemia vimos que muchos créditos la tasa incrementó, pues eso, si tú tuvieras una tasa creciente, pues eso te afectaría, pero si tú tuvieras una tasa fija, si tú firmaste un contrato diciendo que tiene un 5% de interés, ese se va a quedar sin importar que la inflación sea de un 20-30%, o sea, se queda ahí. Eh, después de, en el capítulo 3 vemos los aspectos que serían para la construcción de vivienda en México, que podría ser terrenos, que también existen créditos hipotecarios para la compra de terrenos. Igualmente se te otorga tanto el financiamiento, el monto, el plazo, la tasa de interés, el pago, la flexibilidad. Los requisitos serían pues obtener, deberás contar con ingreso fijo, comprobable, presentar tu documentación oficial, etcétera. Dentro de los materiales aquí entra un tema más, más interesante, más abocado a como tal temas más económicos, puesto que los materiales en los últimos 2-3 años han estado incrementando muchísimo de precio, principalmente el acero es el que se ha encarecido muchísimo más. Igualmente pues, existen los créditos para construcción de vivienda en México, eh, pero sí, o sea, en aspecto de tema de construcción, en el puro material sí ha aumentado muchísimo de precio. Podemos encontrar que el acero se ha casi triplicado su precio, o sea, suele rondar. Generalmente cuando son épocas de lluvia suele bajar un poco porque pues, la gente se construye un poco menos y pues, suele haber mayor demanda, mayor oferta y poca demanda, pues obviamente el precio baja. Pero actualmente pues, no está sirviendo esa ley económica. Y sí hay un gran incremento de precio. Por ejemplo, la mano de obra, aunque sí se ha encarecido un poco, no ha sido como, no ha sido tan abrumante como como el material, sobre todo porque, o sea, el acero de por sí ya era caro y pues los incrementos de precio pues sí afectan muchísimo más. Y la mano de obra pues generalmente suele ser muy variada, tanto en el norte, en el centro, en el sur del país. Inclusive dentro del mismo norte es muy variado, no es lo mismo el costo de mano de obra en Monterrey al costo de mano de obra en Chihuahua. Eh, pero bueno, de acuerdo a los registros de diversas fuentes que podrían ser el Centro Nacional de Ingenieros de Costo de la Cámara Mexicana de la Industria del Comercio, dicen que se incrementó un 10.2% en junio del 2022, impulsada por un 11% de crecimiento en el valor de los materiales, los que le comentaba, un 6% en la mano de obra. Supongamos que antes te costaba 1,000 pesos, y ahora ya te cuesta mil, 1060, sí, bueno, sí, 1060 pesos el metro, lo que te costaba ese metro, ¿no? Supongamos de mano de obra, pues eso es lo que es más o menos. Bueno, igualmente obviamente todo esto varía de acuerdo a la zona, principalmente es la zona lo más importante, porque incluso aquí en Ciudad de México no es lo mismo que te va a cobrar un maestro albañil en Iztapalapa que lo que te va a cobrar en Polanco. Un yesero no te cobra lo mismo que te cobra en Polanco, en Santa Fe, en ciertas zonas, que te va a cobrar en Iztacalco, en Iztapalapa, en Coyoacán, en Álvaro Obregón, en Benito Juárez, todo este tipo de zonas, pues no es lo mismo, ¿no? Tienen ciertos precios y al final de cuentas, como ellos tienen su oficio, ellos son su propio jefe y generalmente, no que estén afiliados a alguien, a un arquitecto, a un, a un contratista, pues no manejan un precio como tal. Diversas fuentes aquí, como tenemos una página de Inmuebles 24 que constantemente es la que principalmente se encarga de aquí de checar todos los costos de las zonas, de del costo de metro cuadrado, o sea, todo este tipo de precios por metro cuadrado. No es lo mismo en zonas como Cocalco, Naucalpan, Nezahualcóyotl, todo este tipo de zonas. La página de Inmuebles 24 pues es la que se encarga de ir constantemente actualizando, checando el tipo de precios que se maneja ahí.
Bueno, el capítulo 4 sería la adquisición de vivienda por jóvenes entre 21 y 35 años en la Ciudad de México. Pues el primer tema sería el salario. Y actualmente pues, sí estamos muy mal como en cuestión de salarios, puesto que de acuerdo a estudios bancarios de BBVA se ha encontrado que un ingreso promedio es entre 4,000 y 16,000 pesos, dependiendo del grado de escolaridad. Eso es hasta cierto punto cierto, puesto que hay una deficiencia en esa investigación, puesto que hay mucha informalidad en México actualmente y pues tanto hay buenos trabajos informales que ganan muy bien, muchísimo más que un profesionista. Obviamente también hay los que ganan incluso menos de un salario mínimo. Eh, Igualmente el salario promedio en Ciudad de México es de 9,324 pesos al mes. Es tan solo superado por estados como Nuevo León, Baja California, Chihuahua, de acuerdo al estudio de BBVA. Eh, Igualmente que los salarios más bajos los tienen las personas menores de 30 años y el salario en Ciudad de México promedio